Como les dije, la hipertensión arterial aqueja a un altísimo porcentaje de la población costarricense, pero como cada caso es distinto, cada persona necesita un diagnóstico diferenciado, certero, específico, para que el médico luego le pueda recomendar el tratamiento que le corresponde. No es algo masivo, no es en masa. Y una manera de conocer el estado verdadero de una persona hipertensa es con un examen que se llama mapa de presión arterial. Y hoy vamos a dedicar un rato importante del programa a conversar acerca de este examen. Y cómo el médico luego agarra la información que el examen da, interpreta y le pone en cristiano a uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con su presión arterial? Así que les presento a mis dos invitados. Está el médico internista Manuel Rojas y la técnica en monitoreo de presión arterial, Laura Calvo, que es la que nos va a explicar, ¿verdad? La parte técnica, como su nombre lo dice, del examen, y el doctor nos dirá, bueno, ¿qué hacen ustedes luego con esta información? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Comencemos con usted. ¿Qué significa MAPA y por qué o en qué consiste esta prueba? ¿Qué es lo que hace? Ajá. Bueno, MAPA significa monitoreo ambulatorio de presión arterial, como usted muy bien lo dijo, ¿verdad? Consiste en que nosotros llegamos, bueno, es un examen de 24 horas. Se recoge más o menos entre 70 a 80 mediciones en ese lapso de tiempo, y el paciente tiene un día muy normal, ¿verdad?, de su día cotidiano. Ok, acaba de decir algo importantísimo, y es que monitorea la presión arterial durante 24 horas seguidas. Correcto. Eso significa que usted tiene que dormir con el aparato, bañarse con el aparato, hacer las actividades normales que uno hace en un día habitual con el aparato. Es lo ideal. Ajá. Si el médico no dice lo contrario, ¿verdad? Porque hay pacientes que no pueden hacer toda la actividad ya por una parte médica ahí, pero la mayoría de veces sí se hace su día cotidiano, ¿verdad? Un ejercicio, puede hacer una caminatita, andar en la caminadora, todo lo que es del hogar, del trabajo. O sea, el paciente tiene un día muy normal. De hecho, entiendo que le recomiendan incluso al paciente que se lo haga en un día donde tenga actividades cotidianas. Es decir, que no es que se va a poner el aparato, porque ahora vamos a ver cómo se coloca, y que se va a quedar sentado en la casa todo el día, ¿verdad? Porque entonces no está sometiendo el cuerpo, digamos, a ningún tipo de actividad que pueda ser medida. Así es, ¿verdad? Correcto. Lo ideal es que el paciente tenga un día muy normal de él, ¿verdad? Para dormir, para hacer sus cosas. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes y el doctor luego nos va a explicar todo lo que arroja este monitoreo, pero vean que la señora del ejemplo está haciendo las actividades que hace diariamente. Ciertamente hay que andar con eso pegado en el brazo y hay que andar con la cajita. Tal vez vamos aquí a la mesa, Jorge, para que Laura nos muestre lo que trajo. Ajá, bueno. Que son las partes, digamos. Esta sería la bandita. Ajá. Eso es lo que se coloca en el brazo, que no sé si usted quiere ser modelo. Sí, bueno, soy un modelo viejo, ya no importa. Ajá, bueno. Dicen que esos son los mejores. Sí, me quito el saco, mejor. Sí, señor. Ok. Lo vamos a hacer así como demostrativo. Lo ideal es que el bracito esté descubierto, ¿verdad? Ok. Pero lo vamos a hacer en forma... ¿En cualquiera de los dos? Tiene que ser en este bracito preferiblemente. ¿En el izquierdo? En el izquierdo. ¿Por qué? Porque es el lado del corazón. Ah. Sí. Usualmente los vasos sanguíneos están más cerca del lado izquierdo. Todo lo que es el paquete vascular cardíaco está más cerca. Entonces las cifras de presión arterial en el brazo izquierdo son moderadamente más altas. Entonces es mejor monitorizarlo en el brazo izquierdo. Perfecto. Perdón. Lo ideal sería, ¿verdad?, que el brazalete siempre esté en esta posición. 2 deditos al lado arriba, donde el paciente pueda movilizar su brazo. Este bracito está un poquito rígido, entonces hay que aflojarlo un poquitito más. Bueno, bien flojito. Bien flojito y 2 dedos más o menos, ¿verdad? Okay. Esta manguerita iría por dentro de la ropa, saldría por aquí, ¿no? Bueno. Voy a hacer la mímica. Ajá. Y lo sacamos por aquí. O sea, evidentemente, cuando le ponen esto a uno está sin camisa y luego correcto. Se pone la ropa. Sí, sí. No sé si el modelo quería quitarse la camisa, no sabemos, ¿verdad? No, le cierran el programa al modelo. Este es el equipo. Este es el grabadorcito. Permítame, y perdonen que estemos tan cerca. Yo sé que nos van a comenzar a decir que deberíamos guardar la distancia, pero es un poco complicado. Pero vean el aparato, para que lo tomen en cuenta. Y tratemos, Laura, de hacerlo lo más alejados que se pueda. Bueno, yo traje mi mascarilla. Me la coloco mientras tanto. Si quiere, sí. Y sería bueno que yo voy a... tal vez, Rafita, ahí hay una careta mía en el escritorio, como para esta parte por lo menos. Bueno, vean el aparato. Esto, gracias. Esto va en
Como en la cintura, ¿verdad, doctor? El cinturón, más o menos. Bueno, ya Laura... Eso trae como una hebilla para que se sostenga sobre la faja. Esto iría... Voy a colocarme esto, perdón. Ok. Nosotros siempre andamos con nuestra protección, o sea, la mascarilla, guantes y todo lo demás, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo como dice usted. Demostrativo. Esto lleva 3 baterías, ¿verdad? Se colocan las 3 baterías aquí. Esta manguerita iría conectada directamente aquí al equipo, al grabador. Ok. Él va a trabajar solito. El paciente, ¿no? No tiene que manipularle nada. El paciente nada más cuando siente que infla el brazalete, mantiene el brazo totalmente quieto. Puede seguir caminando, conversando, hablando por teléfono, cualquier cosa que el paciente necesite hacer, ¿verdad? Y lo puede hacer solo con una manita. Importante el otro bracito sí estar quieto, totalmente quietecito. Que eso es importante. Ahora en el video donde estaba la señora regando, las reglas dicen que en el momento que siente que se infla el brazalete, en ese momento debería dejar el brazo sin moverlo. Okay. Puede seguir moviendo el otro brazo, porque el que está tomando la medida de presión no debería moverlo. Okay. Correcto. Esto lleva esta cintita aquí. Es realmente muy cómodo a la hora de hacer las cosas cotidianas, o sea, no es un equipo como que nos quite movilidad ni siquiera para manejar. Yo creo que podemos dejarlo así, es que me preocupa que estemos tan cerca. Vea, esto se coloca con esa faja, ¿verdad? Ajá, aquí, correcto. en la cintura, y uno anda todo el día. Lo que pasa es que ahí no se lo puede quitar. Si gusta, se sienta, Laura, ya. ¿Verdad? La ciencia de esto es que la persona no se lo quite por ningún motivo. Por ningún motivo. Que dure 23, 24 horas. Hay varios tamaños también, que el doctor va a hablar más adelante. Sí, o sea, se ajusta, digamos, al tamaño del bracito del paciente. Correcto. Del paciente, ok. Doctor, ¿qué información da esto? Ok, eso da una información muy valiosa. Hay varias cosillas que pueden justificar el uso de un mapa, de un monitoreo ambulatorio de presión arterial. El primero es el famoso síndrome de bata blanca. Recordemos que hay pacientes que cuando van al médico, en forma transitoria, las cifras de presión arterial pueden variar, usualmente hacia arriba. Claro. Generalmente por ansiedad, estrés, el médico se atrasó, se pone nervioso y genera cierto grado de aprensividad que hace que la persona libere cierto nivel de sustancias que elevan la presión arterial. Y entonces resulta que cuando están con el consultorio médico, que no es el lugar más adecuado para tomar la presión, paradójicamente, en ese momento puedes tener 140/80, por ejemplo. Sale del consultorio en un lugar que se siente menos invadido, menos monitorizado y resulta que tiene 120/70. Entonces el médico se queda con la duda, ¿será hipertenso o será un efecto de bata blanca? ¿Verdad? Entonces el mapa nos sirve para monitorizar durante 24 horas cómo se está comportando la presión, cómo se comporta en el día, en la noche inclusive estando dormido, porque eso le da una serie de información valiosísima al paciente. Entonces, una de las indicaciones para el mapa es ¿cómo se llama? El famoso síndrome de bata blanca o síndrome de hipertensión esencial que le llama alguna gente a veces. Pero aquí interesante, también resulta que nosotros podemos hacer un mapa para cuando podemos darle seguimiento a un paciente que ya es hipertenso. Un paciente que ya lo diagnosticamos como hipertenso porque le pusimos un mapa y que documentó que determinado porcentaje de las cifras de presión arterial sea del número grande que se llama presión sistólica o del número bajo que se llama presión diastólica o de ambos están para arriba de los límites y que ese paciente ya lo etiquetamos como un paciente hipertenso, el mapa nos sirve también para darle seguimiento, para ver cómo es la respuesta de ese paciente al medicamento. Entonces tiene otra indicación valiosísima que es, le ayuda al médico a ver si puede variar o no el medicamento. Una cosa interesante, del mapa salen una serie de información que también es muy rica, que no es solamente las cifras de presión arterial. Vea qué interesante, por ejemplo, una indicación para mapa, un paciente que se está mareando. Bueno, resulta que los médicos estamos acostumbrados a que el paciente llega a tomarse la presión y se toma la presión sentado o acostado. Vuelvo a mis dibujitos, esta es una persona, la persona está sentada o acostada. Cuando está sentada o acostada, resulta que la sangre se distribuye tanto en los pies como en la cabeza. Entonces llega un flujo adecuado a la cabeza, la persona está feliz porque acostado tuvo 120/70, pero resulta que cuando se pone de pie, hace hipotensión postural, o sea, se baja la presión por el cambio de posición. Y resulta que cuando está de pie tiene 80/40. Nunca le tomaron en el seguro o a nivel privado la presión de pie. Y entonces el paciente que fue medicado, sobre todo el adulto mayor que fue medicado sentado
resulta que anda quejándose que tiene mareos, que tiene caídas, que tiene fracturas y resulta que está haciendo hipotensión postural, que se puede documentar en forma muy fácil con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y esto es importante, sobre todo no solo por las cifras, es por la morbilidad que está generando. Una fractura de cadera, un mareo, un trauma, lo que sea, puede estar asociado a variaciones importantes en las cifras de presión arterial que se pueden documentar con un mapa. La otra cosa es interesante porque el mapa, las personas normalmente tienen cierto efecto que se llama efecto Dipper. El efecto Dipper es que la presión arterial tiende a bajar en la noche. ¿Por qué tiende a bajar en la noche? Porque los estresantes del día, los sistemas hormonales, todo empieza a bajar paulatinamente. No es lo mismo estar en el trabajo que estar en la casa, ¿verdad? Entonces se dice que teóricamente las cifras de presión arterial en la tarde-noche tienden a bajar de un 10 a un 20%. Es lo que se llama un efecto Dipper, un efecto de descenso. Pero hay gente que son non-dipper, es interesante. Entonces resulta que, perdón la expresión, continúan como gatos eléctricos, siguen encendidos. Y en la noche, en la tarde-noche, que ahí no está el médico tomándole la presión, no se dan cuenta que tiene presiones de 180-80 o 170-80. Son presiones muy altas, las cuales a veces no le dan síntomas, pero el paciente anda con presiones extremadamente elevadas, que tienen una relación directa con efectos cardiovasculares, con complicaciones desde el punto de vista de infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca, todo eso está asociado con eso. Una cosa importante también es que uno puede ver cuando los pacientes, cuando uno ve el diagrama de cómo se comporta la presión, uno puede ver en qué momento está subiendo la presión. Y es interesante porque, por ejemplo, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, los que roncan y dejan de roncar y al rato arrancan, estos pacientes generan hipertensión sistólica y se puede documentar en las noches cifras elevadas de presión arterial que a su vez se correlacionan con una mortalidad mayor que el resto de la gente. Esos son los que se llaman efectos no Dipper. Y vamos al otro ejemplo. El Dipper era el descenso. Y hay que el descenso lo normal es entre un 10 y un 20% de las cifras de presión arterial, los valores del día con respecto a la noche, ¿verdad? Hay unos que descienden más del 20%. Entonces resulta que Randall en el día tiene 120-70. Y resulta que le ponemos el mapa y en la noche tiene 60-40. ¿Qué pasó? Es una diferencia de más del 20%. Y probablemente no siente nada porque está dormido y porque está acostado, permitiendo mantener algo de flujo sanguíneo en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Esa disminución del flujo sanguíneo cerebral favorece los fenómenos isquémicos, favorece isquemia cerebral, lesión cerebral, disminución de flujo cerebral, favorece demencias vasculares, favorece un montón de fenómenos que nadie se da cuenta porque estás acostado y tienes una presión arterial baja y el médico a estas horas no va a estar a las 2 o 3 de la mañana tomándole la presión. Y máxime si el paciente no tiene ninguna sintomatología, ¿para qué se va a levantar a tomarse la presión? Pero no se ha dado cuenta que a esas horas tiene un efecto más allá, es lo que se llama en Dipper inverso, tiene una disminución significativa de la presión arterial y el mapa nos puede documentar eso. Muy bien, bueno, vean, si tienen dudas, que estoy seguro que van a tener muchas inquietudes, no les dije al principio, pero ya saben ustedes que pueden hacerlas a través de la página de Facebook de Buen Día, si la quieren hacer por escrito. Y si lo que quieren es mandarnos un video, también está el WhatsApp 6087-7777, que es para que con su celular se graben a ustedes mismos, nos mandan en posición horizontal un videíto de máximo 30 segundos con la consulta para que el doctor o Laura se los puedan aclarar. La otra cosa, porque estoy viendo algunos comentarios en redes sociales, antes, y se los aclaro, para ahora y para siempre, antes de que nosotros nos sentemos aquí, hay todo un protocolo estricto de cuidados. Entonces, la persona cuando ingresa al canal tiene que lavarse las manos, le toman la presión, le toman la temperatura, se desinfecta y entonces antes de que nosotros estuviéramos sentaditos aquí, estábamos todos con nuestras manos bien lavadas y desinfectadas y todo lo demás. Nos pusimos la careta y la mascarilla en el momento en que estuvimos más cerquita, pero aquí estamos los tres guardando la distancia. Ahí está el doctor con su, no me deja mentir, con su, ¿qué es eso? Es un spray, ¿verdad? Un spray desinfectante. Aquí Laura trajo su alcohol, entonces para que todo esté claro. A ver, las 24 horas implican que yo tenga, como dijimos al principio, Laura, tenga que hacer las actividades cotidianas. Correcto. Del día. Si la persona hace mucho ejercicio, puede hacer ese ejercicio intenso, por ejemplo, una persona que corra o que haga ciclismo o que vaya al gimnasio, por ejemplo. Ajá, bueno, lo que se recomienda de parte del doctor siempre es una caminatita o... Bajarle un poquito. Ajá.
o la caminadora. O sea, ejercicio de alto rendimiento no. No. Ir a trotar, no, puede usar la caminadora, puede usar la elíptica, eso sí lo puede hacer. Okay. Pero si es de alto impacto, no, ahí no se recomienda. Ahora, que explíquenos de nuevo lo que usted dijo en el momento en que está inflándose la almohadita, digamos, en el brazo, uno, ese brazo donde la tiene colocada, debería dejarlo Dejar quieto. de moverlo y esperar a que se dé la medición. Por ejemplo, si yo estoy lavando platos, como la señora del ejemplo. Es que hay varias cosas, recordemos que eso tiene un sensor también, entonces a la hora de mover, el apoyo y el sensor se pueden mover y dar una cifra falsa o no siquiera detectar la cifra de presión arterial. De hecho, en el mapa uno puede ver también el número de medidas no válidas. No válidas porque no hubo un contacto adecuado del brazalete, entonces puede interferir en eso. La otra cosa es que mucha gente, esto cuando usted explicaba lo de la noche, me acordé que muchas personas piensan que durante la noche el cuerpo como que se desconecta. Es más o menos lo que debería... ¿Verdad? Pero la presión sigue estando. O sea, digo, hay cosas que te pueden generar picos de presión durante tu etapa eso dormido. Se llaman fenómenos de carga, que también se pueden ver en el mapa. Fenómenos de carga es que vos venís con una presión arterial y en un momento hace una carga, son un elevonazo de presión arterial y que en el mapa es importante porque compara las cifras en el tiempo, hace gráficos. Y entonces en el gráfico se puede saber que fue a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que tuvo el pico de presión arterial o el descenso de la presión arterial. ¿Ustedes le recomiendan a personas a partir de qué edad? ¿O la edad no tiene nada que ver con eso? En realidad no, en realidad el paciente que uno tiene una comorbilidad de fondo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, ansiedad, estrés o hasta como chequeo general se le puede hacer. Y creo que tenemos algunas imágenes que el doctor nos trajo de resultados, porque queremos que vean más o menos cómo son los resultados y cómo es que eso lo interpreta el médico, porque para uno es bastante complejo ahí, ¿verdad? Ese es un resumen que no me llegan los anteojos, pero o sea, devolvete al anterior. Vamos a colocarle la primera pantalla. Sí, porque ya los 60 golpean aquí. Sí, no se preocupe. Ok, vea por ejemplo, este es un resumen del mapa. El mapa es mucho más extenso. ¿Qué quiere decir eso? Que involucran una serie de gráficas interesantísimas que uno obtiene mucho más información. Pero esta es una tabla de resumen. Entonces, por ejemplo, en la columna de la derecha mía, que sería la izquierda del espectador, o sea, donde está el rótulo de buen día para abajo, hay una parte donde dice las medidas de presión arterial sistólica límites. Presión arterial sistólica donde dice PAS. Y ahí dice 53.2. ¿Qué quiere decir eso? Que el 53.2 de las tomas de presión arterial en 24 horas estuvieron para arriba del límite establecido. Estableciéndose el límite en la etapa de vigilia de 140-90. O sea, quiere decir que el 52, más de la mitad de las presiones de este paciente estuvieron para arriba de 140-90 y esto quiere decir no necesariamente que el paciente tenga síntomas, ni se dio cuenta, pero ella anda con 150, 100, 160, 100 y no se dio cuenta. Si nos vamos ahí al otro, en el diastólico, ahí se me salió el cuadro, bueno, ahí está. En el diastólico estamos en el ¿cómo se llama? El 4.9. Recordemos que tenemos dos cifras, la cifra sistólica y la diastólica. La presión arterial sistólica es la presión que hace el corazón para vaciarse. Entonces el corazón se contrae y ¿a dónde manda la sangre? La manda a través de los vasos sanguíneos. Eso se llaman resistencias periféricas. ¿Por qué se llaman resistencias? Porque los vasos sanguíneos se oponen al vaciamiento del corazón. Los vasos sanguíneos tienen que ser elásticos, distendibles. Con la edad se vuelven más rígidos, más duros, menos elásticos, más tortuosos. Entonces el corazón le cuesta más mandar sangre a través de esos vasos sanguíneos. Por eso es que en el adulto mayor es muy frecuente lo que se llama la presión sistólica, hipertensión sistólica aislada. Sube más el numerito grande, ¿verdad? Y la presión arterial diastólica es la presión de llenado del corazón. Entonces, vemos que aquí en este caso la presión de llenado prácticamente está dentro de parámetros aceptables. ¿Por qué le sirve eso al médico? Porque el médico trabaja con medicamentos. Algunos trabajan más en la presión arterial sistólica, otros pueden trabajar más en la presión arterial diastólica, como pueden ser diuréticos, porque le estamos quitando sobrecarga al corazón. Entonces el médico, esto no es simplemente ver cifras, es para tomar decisiones que son fundamentales y que a la hora de ver un gráfico pues lo orienta a uno. Y no solamente eso, vea qué interesante, por ejemplo, a donde dice PAS más alto. Esta paciente a la 1:45 de la tarde, casi las 2 de la tarde, llegó a tener 202 de presión sistólica. Eso es altísimo, ¿verdad?
Y en la presión arterial diastólica, la presión de llenado, casi que a las 2 de la tarde también hizo 121. O sea, a esas horas andaba como una bomba, 202, 121, y probablemente no se dio cuenta. ¿Verdad? Son los pacientes que pueden hacer complicaciones súbitas. Una cosa importante también que uno saca también de deducciones cuando uno tiene un paciente viendo un mapa, es lo que se llama la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre la presión sistólica, el número grande, y el número pequeñito. Pongamos un número, 130-80. Entonces la diferencia entre 130 y 80 son 50. Se dice que lo ideal de esa diferencia es que sea menos de 50. Si tenemos, por ejemplo, 130-50, la diferencia va a ser 80, ¿verdad? Entonces ya pasó de los 50. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que habla de lesión de los vasos sanguíneos, que están más rígidos, más tortuosos, menos elásticos, más fenómeno aterosclerótico y más riesgo de hipertensión y de complicaciones. Entonces también la presión de pulso uno la puede sacar con el gráfico de un mapa. Eso es fundamental. Doctor, ¿el mapa le dice a uno la causa de la hipertensión o eso no? No. Lo que le dice a uno el mapa es cómo se está comportando la presión a lo largo de 24 horas, dándole un monitoreo exhaustivo de 24 horas, que como te decía, no es lo mismo una sola toma de presión arterial que puede estar influenciada por múltiples cosas, ¿verdad? A que tener un panorama a lo largo del día de cómo realmente se comporta la presión arterial, pero no le dice la causa. Ok, es importante eso. Ahora, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, no aguanta andar las 24 horas con el aparato y se lo quita en la noche? No sé. Estoy pensando en el peor escenario. Ya toda la medición se distorsionó ahí, ya no funciona o ya no sirve. Ok, ahí hay varias cosas. En realidad, uno de los problemas del mapa, de los pocos que se describe, es la parte no confortable para alguna persona de sentir que le está apretando el brazo, que en la etapa de vigilia a veces es tolerable, pero hay gente que a veces interfiere con el sueño, porque las personas que tienen el sueño muy lábil, sienten que se le infla y se quedó sin dormir, ¿verdad? Eso es de las pocas cosas que puede haber. Alguna gente con mucha fragilidad capilar puede haber algunos pequeños hematomas también, pero es lo mínimo que puede pasar. Bueno, pero resulta que supongamos que no se lo quitó. Hay un número mínimo de medidas que se pueden utilizar como viables, como objetivas para tomar una decisión. Entonces, si no se lo pudo hacer en la noche, bueno, lamentablemente no se lo hizo, pero sí es importante también, porque como decíamos ahora, no es lo mismo la hipertensión diurna, que en esto también depende mucho de los parámetros. Hay gente que usa desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche como rango diurno, otros lo hacen un poquito más corrido, y de las 11 de la noche a 7 de la mañana como rango nocturno, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos información de la parte de día, pero no tendríamos información en la madrugada. Decía que en la madrugada es importante, ¿por qué? Porque en la madrugada los fenómenos adicionales pueden tener una relevancia importante. El hecho de que la persona baje mucho la presión arterial durante ese lapso, porque está hablando de que esté llegándole menos flujo al cerebro, que tiene más riesgo de eventos vasculares cerebrales, no necesariamente de crisis hipertensivas, sino que el flujo al cerebro está disminuyendo, y eso se ve en esas zonas. Y la misma relación con las crisis de apnea del sueño que documentan picos hipertensivos. Entonces, toda la información que uno tiene en un mapa es muy amplia, no es simplemente el numerito y cómo está. Y eso debe ser interpretado a la luz del contexto del paciente. Con un mapa es interesante porque la información es valiosísima, pero eso es como tener un examen de orina y que usted se hace un examen de orina y el examen de orina dice, tiene tantos glóbulos blancos, tantos glóbulos rojos y tantos leucocitos. ¿Qué me tomo? No es que me tomo, es que hay que ver por qué hizo la infección urinaria, porque están apareciendo los glóbulos rojos en orina. Bueno, el mapa le va a decir al médico, mire, está descompensado, necesita modificar el tratamiento. Y otra cosa interesante, le sirve también a uno para administrar los medicamentos, porque hay pacientes que los vemos que son hipertensos nocturnos y uno está siempre como cajonero a que tenemos que tomarnos las pastillas de la presión en la mañana, y algunos pacientes mejoran cambiando el esquema y el medicamento lo debería tomar tarde-noche, porque la hipertensión de él es nocturna. Entonces todas esas decisiones las toma el médico en base al examen. Ahora, si luego del monitoreo ya el doctor tratante con los resultados de la prueba determina que esa persona es hipertensa, es importante que esa persona luego siga periódicamente monitoreándose. Sería lo ideal. Sería lo ideal porque, bueno, obviamente el monitoreo en la casa debe estar también. El paciente debería tener un aparatito porque el automonitoreo es fundamental.
pero cada cierto tiempo, para tener un mejor panorama de cómo se está controlando, de cómo está la presión en las horas que estamos dormidos y toda esa cosa, el mapa de seguimiento es fundamental. Muy bien. Vamos a contestar algunas preguntas que la gente nos está haciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que están participando con nosotros. Creo que había un video, ¿verdad, Jorge? Tal vez pasamos ese primero. Buenos días. ¿Cuál es la forma correcta de tomarse la presión con los aparatos caseros que uno consigue en la casa digitales? ¿Cuáles son los parámetros para asustarse y cuáles son los que se mantienen normales? Muchas gracias. Gracias. Ahí tenía el perrito. Sí, ahí de fondo. Doctor, bueno, salgámonos un poquito del mapa. Usted decía que mucha gente tiene estos aparatitos caseros. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlos? Porque no solamente se trata de que tengamos el aparato en casa, sino de que lo usemos bien. Para tomarse la presión hay varias cosas fundamentales. Bueno, una, tener un aparato certificado adecuado. La otra, lo que decía Laura al principio, el tamaño del brazalete es fundamental. Hay brazaletes para niños, hay brazaletes estándar para el adulto, y para la gente que tiene sobrepeso también existen otro tipo de brazaletes. A veces queremos ponerle un brazalete normal a alguien que es con mucho sobrepeso o que tiene mucha masa muscular, y resulta que el brazalete no le da y consecuentemente más bien empieza a despegarse del velcro, y eso le va a dar unas medidas inadecuadas. Entonces, primero, el brazalete debe ser adecuado. Segundo, el paciente tiene que tener por lo menos 5 minutos de estar en reposo, y tiene que haber transcurrido por lo menos 30 minutos después de la última taza de café o después del último cigarro. Y conste, no estoy diciendo que estoy a favor del cigarro, pero deberían haber pasado por lo menos 30 minutos después del último cigarro, 30 minutos después de la última taza de café, sobre todo si es café cafeinado, no decafeinado, que tenga 5 minutos de reposo, y el brazalete debería estar a la altura del corazón. Hay gente que se va a poner el brazo para arriba y vos estás abajo, eso da una medida inadecuada. O llegar a estar de pie y poner el brazo para abajo tampoco es una medida totalmente inadecuada, debe estar a la altura del corazón. Eso es lo que debería ser como primera instancia. Y segundo, y yo insisto y soy enfático en eso, en que la presión arterial debe ser tomado sentado y de pie, para tener una medida adecuada de la presión arterial. Porque ¿qué gano yo con recetar a Randall sentado si todo el 80% del día pasa caminando para arriba y para abajo? Cuando estás sentado, la presión tuya puede estar, con el fenómeno ¿sí? Puede estar llegándole más flujo a la cabeza y puede estar en 120, 70. Pero resulta que cuando anda de pie dice Randall, no, me siento raro, me siento mareado y todo, y la presión probablemente esté más abajo. Hace hipotensión ortostática, que dicho sea de paso, el mapa también nos puede mostrar hipotensión ortostática. Entonces siempre deberíamos tomar al paciente la presión sentado, y después de ponerlo de pie por lo menos 3 a 5 minutos y volverle a tomar la presión. ¿Y cómo hacen ustedes? Perdón, ¿sacan un promedio entre las dos o qué? No, más bien es una presión diferencial. Ah, ok. Entonces uno ve lo que se llama ortostatismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos así. Supongamos que tenemos un adulto mayor, sobre todo en el adulto mayor se da más esto, pero se puede dar a cualquier edad. Le tomamos la presión a don Rafael y tiene 120, 70 sentado. Lo pongo de pie y después de 5 minutos de estar de pie, don Ramón tiene 80, 60 de presión arterial. ¿Qué pasó? Una de dos. O el medicamento es muy fuerte para él y está produciendo un fenómeno de dilatación de los vasos sanguíneos y la presión se viene abajo, o está mal hidratado. Recordemos que los vasos sanguíneos tienen que tener volumen. Si no tiene un volumen adecuado de hidratación, cuando hace esto, la sangre se va para los pies y en la cabeza no queda nada. Y entonces la persona empieza a sentirse mareado, se siente aturdido, porque tiene una hidratación inadecuada. Hay otra serie de condiciones como el síncope neurocariogénico, como lo que se llaman disautonomías, que hacen que los vasos sanguíneos, su movimiento esté alterado. Me explico. Los vasos sanguíneos son dinámicos. ¿Qué quiere decir dinámicos? Se dilatan y se contraen. Por ejemplo, cuando nos llevamos un colorazo, ¿qué es lo que pasa? Los vasos sanguíneos se dilataron. Como se dilatan, se nos pone la piel roja, caliente. Cuando nos llevamos un susto, o está un león al frente o lo que sea, nos ponemos pálidos porque los vasos sanguíneos se cierran. Entonces, este dinamismo de los vasos sanguíneos a veces en algunas pacientes se ve alterado. Y eso se llaman síndromes disautonómicos. Y entonces el paciente también que se pone de pie y se marea, se marea y me siento raro cada vez que hago un cambio de posición o que me agacho a juntar algo. Esos pacientes que tienen síndromes disautonómicos, en el mapa uno puede documentar que con la presión, con los cambios de posición, la presión se les viene abajo. Y entonces son pacientes que nos tienen que trabajarlos bien desde el punto de vista de escogencia del medicamento. Porque un gran porcentaje de los medicamentos trabajan dilatando los vasos sanguíneos.
Y si estamos con presión baja, más bien la baja más, entonces hay que utilizar otro tipo de medicamentos. Hay otra consulta en video que nos manda un televidente. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la información. Yo solamente quería saber si ese aparatito uno lo puede comprar individual. Yo les estoy hablando desde Atlanta, Estados Unidos, y para mí es un poco difícil porque aquí la medicina es demasiado cara. Entonces quisiera saber cómo yo pudiera conseguir ese aparato para después podérselo llevar a algún médico. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo sé que lo alquilan, ¿verdad? Es decir, es un servicio que se ofrece, pero usted explíquenos, ¿no? Ajá, no, esos vienen de Europa. Entonces, donde el señor está, no tengo idea si lo podrá conseguir. En realidad sí se consigue en Estados Unidos. Se pueden comprar. O sea, yo puedo tener el mío. Cualquier persona puede tener un mapa. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. El mapa le da una información que debe ser remitida al médico para que el médico la interprete. Es que cuando hablamos del mapa, lástima no enseñar todas las hojas, un montón de hojas que hace gráficos de tendencias, explica cómo se está comportando la presión a lo largo del día, se ven en otros gráficos a qué horas hace los picos. Todos esos gráficos deben ser interpretados por el médico. Pero el aparato perfectamente la persona lo puede comprar, lo que pasa es que son caritos, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Pregunta Lynn Parajeles, dice, yo hace 6 años tuve a mi hija, me diagnosticaron preeclampsia. Sin embargo, fue hasta hace un par de años que mi presión comenzó a alterarse y a subir, pero no me han mandado tratamiento, ya que no es todos los días que me ocurre esto. ¿Ok? En esta semana sufrí un episodio, lo tenía en 197/100. ¿Ok? Y el resto de los días más bien la he tenido muy baja. ¿Seré yo una buena candidata para este tipo de monitoreo? Se matriculó con honores para hacerse un examen de esos. Sí. Indudablemente. Primero porque la primera cifra de presión arterial ya casi que es indicativa de medicarla. Lo curioso es que esté manejando presiones en el otro extremo. Entonces el mapa nos puede servir para tener un gráfico de tendencias, a ver a qué horas es que hace la presión arterial elevada, a qué hora la tiene baja, y para individualizar el tratamiento y el horario del tratamiento. Ok. Milagro Zúñiga pregunta qué tan seguro y exacto es el resultado del aparato. Vea, es mucho más exacto que inclusive que la presión arterial medida en el consultorio médico. Okay. El consultorio médico se ve muy artefactado por la ansiedad y por un montón de cosas. Aquí son una serie de tomas a lo largo del día. El técnico en mapa programa que le tome la presión cada 15 o cada 20 minutos en el día y después lo programa en la noche. Puede programarlo cada 30, cada hora que le esté tomando la presión. Entonces tenemos una serie de presiones que hacen que sea estadísticamente significativa las tomas y poder tomar una decisión. Una toma aislada en realidad está muy sesgado generalmente. Vanessa Delgado, tengo varios días con mucho dolor de cabeza y náuseas. Me he tomado la presión, anda en un rango de 105/63. ¿Sería recomendable el mapa para ver si es presión baja? La molestia que tengo es demasiado. Recordemos lo mismo, la gente relaciona mapa solo con presión alta, pero también para los fenómenos hipotensivos y sobre todo hipotensión postural, el mapa también nos sirve. Ok, perfecto. Hay una señora que también nos mandó otra pregunta en video. Buenos días. Yo lo que le quiero preguntar al doctor es que yo padezco de una presión que no se me controla. A mí me tienen que sacar sangre cada mes porque padezco de policitemia vera y me tienen que sacar un 400 cc de sangre para seguir mi vida, y esta presión no se me controla con nadie, me suben el medicamento y eso es lo único que hace. En este caso ella podría ser candidata a... Es parte de, no es el único examen que habría que hacerle ella, porque ellas tienen un montón de condiciones agregadas. El mapa le sirve a uno para el gráfico de tendencias de cómo se está comportando la presión arterial, pero le entendí que tenía una policitemia vera. Sí. Entonces es una condición en la cual producen más glóbulos rojos de la cuenta, que eso es importante y tiene su manejo. Y también en el caso de ella, en todo paciente hipertenso, uno tiene que valorar los electrolitos, sodio, potasio, tiene que valorar función renal y un montón de cosas, pruebas de tiroides, cosas que están relacionadas con el desarrollo y exacerbación de las cifras de presión arterial. Jenny Mendoza, a mí me declararon hipertensa solo con una toma de presión. Hace 6 años. Desde ese día tomo tratamiento y a veces lo he dejado de tomar,
me tomo la presión y me sale bien. Cuando tomo la pastilla me siento un poquito descompensada y la presión me sale alta. Lo he consultado en la clínica y me dicen que eso es normal. En realidad lo normal sería sentirse bien, ¿verdad? Si está teniendo síntomas es probablemente está mal medicada. Y las condiciones varían con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que esto es un jarabe para la tos. Este jarabe para la tos va a seguir siendo el mismo jarabe para la tos toda la vida. El jarabe no cambia, pero las condiciones del organismo sí cambian. Yo puedo tener más edad, puedo tener más lesión por mi fumado, no fumo, conste. Puedo tener algún otro factor de riesgo que haga que ya mi organismo no esté respondiendo en forma adecuada a ese jarabe. En las cifras, en los medicamentos para la presión arterial es lo mismo. Pueden haberle documentado una presión arterial X, pero a lo largo del tiempo puede tener daño de riñón, puede tener otro tipo de compromisos que hagan que ya un solo medicamento no sea adecuado, sino que necesite 2 o 3 medicamentos inclusive. Ahora, ¿con una sola toma de presión uno lo pueden declarar hipertenso? Si usted llega con una crisis hipertensiva, sí. Si llegas con 200, 110, yo no voy a mandar a una persona con 200, 110 a la casa, mire, sígase tomando la presión a ver cómo sigue, ¿no? Es una emergencia, hay que medicarlo. Pero si llegas con límites así, border, ¿verdad? Que llegaste con 130, 85, 135, 85, ahí sí es diferente. No debería ser medicado, sino estudiado primero. Muy bien. Luis Gonzalo Arroyo, ¿qué tan confiables, doctor, son los monitoreos de los relojes inteligentes? Todo el mundo tiene ahora de eso. Todo el mundo tiene eso. Y se monitorean. Da un parámetro no tan fidedigno como el mapa, primero, no tan fidedigno, porque recordemos que el mapa está usualmente en esta zona donde tenemos un pulso más adecuado. Entonces es más sensible para registrar presión arterial el mapa que los relojes. Pero sí dan un buen panorama, importante para ver. Inclusive algunos hacen hasta una onda de pulso que les sirve como para ver la frecuencia que tiene el paciente. Ok, para doña Ana María Solano, el medidor que estamos utilizando se llama MAPA y significa... Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Monitoreo ambulatorio de presión arterial, pero se conoce como MAPA. Y Giselle Vargas quiere saber si este examen es lo mismo que un Holter. Ok, esa es una buena pregunta. Antes se le llamaba Holter de presión arterial, porque existe otro Holter que es el Holter para medir latidos cardíacos anormales. Entonces el Holter típicamente lo que está midiendo son latidos, para ver si hay arritmias, si hay bloqueos, si hay episodios de taquicardia o de bradicardia. Está midiendo frecuencias cardíacas y latidos, no está midiendo presión arterial. Este no ve latidos, está viendo más bien las cifras de presión arterial. Entonces antes se le decía Holter de presión arterial, entraba en confusión con el otro Holter. Entonces ahora mejor se dice Holter para cuando es latidos y MAPA cuando es presión arterial. Muy bien. Había otra pregunta en video más, ¿verdad? Que creo que podemos pasar. Muy buenos días, doctor. Le quería hacer una pregunta. Yo soy hipertenso, tengo 53 años. Entonces yo todos los días me acuesto a la 1 de la mañana, porque si yo me acuesto antes es difícil dormir. Y yo ya tuve 2 intentos de infarto, me han dado 2. Entonces le hago la pregunta, si es malo acostarme a esa hora o no, porque yo siempre me levanto a las 9 de la mañana. Le agradezco mucho, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a usted. Traducción simultánea, no vi nada. Ok, tiene 53 años, es hipertenso. Dice que si se acuesta antes de la 1 de la mañana no duerme, y entonces él duerme de 1 de la mañana a más o menos 9 de la mañana. Y le pregunta si eso de dormir tan tarde le está afectando en su condición de hipertenso. Muchas cosas tiene, vea. Si uno lo ve, ahora que estaba hablando, tiene evidentemente algo de sobrepeso. El tener algo de sobrepeso es una de las condiciones que favorece que el paciente haga síndrome de apnea del sueño. Y eso exacerba y potencializa las complicaciones de la presión arterial, inclusive es un factor de riesgo para muerte cardíaca súbita. La otra cosa que tiene que puede favorecer un síndrome de apnea del sueño es que es de cuello corto. Es un cuello bastante corto. Entonces la gente de cuello corto, generalmente con solo la flexión del cuello, ya respiran mal. Y eso puede favorecer también que la hipertensión se le exacerbe. Entonces, también están descritos que todas las alteraciones del sueño, en el sentido de que duerma menos, generalmente genera más ansiedad, eso libera un montón de hormonas. Recordemos que la hipertensión es una condición neurohormonal, entonces hay hormonas que inciden en que la presión se exacerbe, se perpetúe, y entonces trastornos del sueño que puedan llegar a producir cuadros de carácter ansioso pueden liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y otra serie de sustancias que hacen que los vasos sanguíneos se cierren, que eso se llama vasoconstricción.
La vasoconstricción es como agarrar una manguera, imaginémonos que esto es la manguera y le ponemos el dedo ahí, tapamos el huequito, hacemos una cierre de vasos sanguíneos y eso incrementa la presión arterial. Y la otra, si uno tiene sobrepeso, también sin agarrarla con el sobrepeso, pero resulta que la pancita no es un tejido de relleno, sino que produce una serie de sustancias que se llaman citoquinas. La mayor parte de las citoquinas, ahora que está tan famoso con el COVID, la tormenta de citoquinas, bueno, la mayor parte de las citoquinas que estamos en la pancita son sustancias que producen vasoconstricción, es decir, hacen que los vasos sanguíneos se cierren, disminuye el flujo sanguíneo y exacerba la presión arterial y tiene más riesgo de enfermedad vascular coronaria. Perfecto. Para terminar, ¿una mujer embarazada se lo puede hacer? Sí, claro. Sí, no tiene ninguna contraindicación porque es un método no invasivo. Okay. Y nos sirve también, recordemos que también, ahora que alguien dijo ahí una preeclampsia. Preeclampsia es la hipertensión inducida por embarazo no asociada a convulsiones. Ya cuando tiene convulsiones se llama eclampsia. Bueno, cuando desarrolló preeclampsia, un 30-35% de las mujeres que han hecho preeclampsia terminan siendo hipertensas después del embarazo. La mayor parte pasa el embarazo y la presión normaliza, pero un 30 o un 35 siguen siendo hipertensas. Entonces el mapa nos sirve montones para ese tipo de condiciones. Muchas gracias. El doctor Manuel Rojas está en el 2248-0000, en el WhatsApp 8843-7000. Y si quieren contactar y averiguar más acerca de este monitoreo de la presión arterial, a Laura Calvo la pueden contactar en el 8444-3700, en el 8657-9904 y en redes sociales aparecen como L24 Mapa. Correcto. Así, L24, ahí como lo están viendo. L24 Mapa, se los voy a repetir despacito. 8444-3700, 8657-9904 para todas las personas que están preguntándonos que cómo hacen para contactarlos o dónde consiguen el aparato, etcétera. Ella les puede dar toda la información. En la página de nosotros, de Rojas Medical Center, vamos a subir un pequeño articulito sobre el mapa para que la gente entienda qué es realmente el mapa. Perfecto. Muchas gracias a ambos. A usted. Buen día. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este segmento.